Bueno, buenas noches. Voy ahora a compartir pantalla para presentar mi ponencia sobre continuidad operativa. La idea de la continuidad operativa es justamente tener estrategias para poder gestionar la crisis. Mi nombre es Patricia Fidel y soy directora de PF Consulting Services y tengo 30 años en la industria de petróleo y gas, en el área de primero seguridad y luego riesgos operativos y manejo de crisis. Hoy vamos a ver los temas que les muestro ahora en la agenda, los escenarios previos a la pandemia, para tener una idea general de lo que veíamos en enero o febrero de 2020, y luego pensar la continuidad en estos tiempos de crisis, entendiendo la crisis, gestionándola. Para eso hay que saber sus características, la continuidad pensada día a día y la continuidad pensada en el mediano plazo. ¿Cuáles serían las claves de esta continuidad y las conclusiones de esta exposición? En los escenarios en petróleo y gas previos a la pandemia en Argentina y en el mundo, teníamos un nivel de precios de crudo internacional bajísimo, muy bajo, quizás de los más bajos que se han conocido por esta lucha de los precios OPEP contra los no convencionales. También hubo mucha cancelación de proyectos de petróleo y gas para favorecer proyectos más verdes en esta situación de la transición energética, donde se está tratando de imponer, digamos, todo lo que es renovable en el medio, digamos, de un camino hacia la eficiencia energética. Luego, muchos contratos cancelados por más exigencias, no solo internas de las operadoras respecto a riesgos operativos, sino hacia las compañías de servicios en control de riesgos operativos. Y un escenario local, conocido por todos, que tenía que ver con las demoras en ciertas definiciones de la estrategia energética nacional. Y cae la bomba. El COVID-19. Marzo de 2020 se cancela todo lo que se estaba haciendo y se entra en un estado de cuarentena y de parada total, que impacta directamente en la industria de petróleo y gas, generando casi lo que podría llamarse la tormenta perfecta. Entonces llegamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a continuar? Y la continuidad operativa es algo que se pensó desde hace mucho tiempo atrás, y se llamaba BCP, Business Continuity Plan, teniendo en cuenta cuáles eran las amenazas que podían frenar el estado de continuidad operativa. Quizás el punto más importante es entender cuál es la crisis. Entonces, en primer lugar, la crisis pandémica nos impone no poner en riesgo a las personas. Por eso, la cuarentena obligatoria. Luego, en las operaciones, las compañías piensan, bueno, ¿cuáles voy a detener y cuáles voy a poder continuar? ¿Y cómo las voy a poder continuar o cómo las voy a poder detener?
La pregunta en realidad es cómo detengo las operaciones en forma segura, con procedimientos y protocolos que estén hechos a medida de lo que está ocurriendo. Y finalmente, cómo continúo las operaciones que voy a dejar andando en forma segura, también con otros procedimientos y protocolos que tengan la suficiente calidad como para poder contener la crisis de la que estamos hablando, que es pandemia. Entonces, empezamos con una idea de manejo virtual de todo, sin ser una de las elecciones que hubiéramos hecho si hubiéramos podido elegir. Y en forma virtual empezamos a interactuar creando protocolos y procedimientos. Hay que generar una conciencia de esta situación, asegurar que el contacto sea mínimo, pero al mismo tiempo hacer procedimientos con un personal mínimo para que hagan las operaciones que hay que hacer para continuar. Parece muy complejo, pero en realidad todo el entendimiento de la crisis es cómo proceder en una circunstancia impensada, que es como se ha definido en el mundo, una circunstancia impensada. Entonces tenemos que gestionar. Dentro de la crisis hay características que son generales. Por ejemplo, la situación se desató de una manera inesperada. Inesperada más o menos, porque en realidad en el mundo desde diciembre se venía hablando que en China ya había habido una pandemia que los había obligado a cerrar todo. Acá no se vio, o en Latinoamérica no se quiso ver con premura. Luego, una vez instalada la crisis, el tiempo para resolver todo es muy corto. Y se identifican amenazas que son muy específicas, pero no todas, porque a medida que uno avanza en identificar amenazas, en la práctica aparecen otras. Es decir, que no se puede hacer de entrada, en principio, toda la precisión de las amenazas posibles. Como decíamos, aparecen amenazas dentro de la misma crisis y hay una demanda muy urgente de información. Información hacia nuestros clientes, información hacia la comunidad, información hacia el personal de todas las empresas para saber cómo se va a manejar la crisis. En muchos casos se siente hay una sensación de pérdida de control y hay asuntos rutinarios o de solución rutinaria que necesitan pensarse o repensarse porque ya no pueden, desde la comida o el transporte, pensarse de la misma manera que antes. Cuando algo sale mal, en estas circunstancias se tiende a echar culpas. Y hay un desgaste de la reputación porque es difícil comunicar. Hay cosas difíciles de comunicar a las personas mientras se está manejando una crisis. De modo que hablamos de que no entender la situación, por eso tratar de primero entenderla, no entenderla genera muchos más errores, porque se camina con pasos en falso. Ahora vamos a hablar de las características de esta crisis, que es una crisis, vamos a centrarnos en la de petróleo y gas. En las personas se genera, digamos, vamos a evaluarla, y la probabilidad de contagio es alta, altísima. El impacto en la comunidad también es muy alto. La generación de protocolos y de instrucción sobre qué hacer es urgentísima porque no se puede esperar, no puede dilatarse. Y en las operaciones se impone revisar impactos estructurales que pueden ocurrir en las instalaciones,
o en materiales que se están guardando para determinadas operaciones. Tiene que haber una revisión de los procesos que están funcionando para saber qué hacer con cada uno. Y también hay que revisar los procedimientos, porque el procedimiento ahora se va a tener que operar con un protocolo. Es decir, se va a sumar a cualquier procedimiento el protocolo sanitario. Y esto hace que haya mínimas cantidades de personas operando, en general 2 y no más, y de alguna manera esto va a generar diferentes operaciones o de diferentes instructivos operativos para cada procedimiento. ¿A dónde están las amenazas? Las amenazas, la primera es la viabilidad de esa continuidad. Si tenemos el personal, si el personal está alineado como para conocer lo que debe hacer en esta crisis, hay una amenaza real de almacenamiento, capacidad de almacenamiento de productos. De hecho, todos hemos visto los barcos y los mapas mostrando la posición de barcos cargados de producto alrededor de los océanos del mundo. Hay una amenaza clara de la reputación de cualquier empresa que cruce o que tenga de alguna manera riesgos que no está visibilizando para su personal. Hay una amenaza real de credibilidad y confianza, de no creer y de no confiar en las empresas cuando están dando datos de lo que les ocurre. Y por supuesto, una de las amenazas más grandes al no estar operando normalmente es la estabilidad financiera, que puede generar la contrapartida de las amenazas legales. Para poder resolver una crisis de muchas variables, hace falta tener equipos de trabajo multidisciplinarios, porque no se puede resolver la estrategia desde un solo punto de vista. Debe resolverse desde muchos ángulos de la operación. Si hablamos de la continuidad día a día, en este gráfico les quiero mostrar un poco el proceso y el avance de todos los temas. Se crean los protocolos para cubrir las amenazas que pueden recibir las personas. Se reestructuran los equipos de trabajo porque hay una verdadera inestabilidad financiera que hay que proteger. Las empresas tratan de tener personas y líderes que tengan un liderazgo visible y demostrado para generar esta credibilidad y esta confianza. Sobre todo las empresas de servicios que deben generar esta credibilidad y esta confianza en las compañías operadoras. Los líderes que están manejando las situaciones en las empresas deben motivar a los otros. ¿Por qué? Porque el personal tiene que estar concientizado, tiene que entender lo que ocurre y creerlo para poder operar con los cuidados y con las prevenciones necesarias. Cuando hablamos de los procesos, hay que resolver qué se hace con cada proceso que está en la operación para que haya una viabilidad real de continuación, porque si no, no se puede seguir, por ejemplo, como dijimos antes, con el almacenamiento del producto cuando se acaba la capacidad de almacenamiento. Y finalmente hay un tema que no es menor, que es comunicar e informar. Las empresas grandes, las majors, vamos a hablar locales, tienen un equipo generalmente de comunicación para poder informar internamente y externamente
cuáles son los procedimientos y cuáles son las prevenciones que toman o cuáles son las medidas de mitigación en caso de tener un inconveniente. Para generar, ¿qué cosa? La confianza del público y cuidar su reputación. Pero las empresas medianas y pequeñas tienen normalmente no tienen la idea y no están siempre informando al público, sí a su personal, pero no al público de lo que están haciendo. Y esto puede generar desconfianza. Este proceso, desde que empieza la creación de protocolos hasta que se comunica, tiene que ir renovándose cíclicamente, y volver a revisarse y a hacerse. Eso es en el día a día. En el mediano plazo, en realidad, tenemos que medir el éxito. Hablamos ya de mediano plazo, sabemos que tenemos desde marzo hasta septiembre, estamos teniendo 6 meses de una parada obligatoria y con continuidades parciales en las empresas operadoras o en algunas compañías de servicio, con mínimo personal. Si tuviéramos que hablar de cuál es el éxito en el mediano plazo de las compañías, tendríamos que hablar de el primer éxito en la salud de las personas, 0 pérdida humana. Ese sería un éxito ya importante. Y además, tener una optimización de todas las tareas que tienen que realizarse con ese personal limitado, que está permitido por el protocolo. Y el éxito en términos económicos sería la supervivencia del negocio. Tener continuidad, seguir existiendo, seguir vigente. Disponer recursos financieros o generar una ganancia de supervivencia, una ganancia solo para poder sobrevivir hasta llegar a una nueva normalidad. Y luego, obviamente, contar con un liderazgo efectivo muy, muy grande en cuanto a los recursos humanos. La salida de la crisis nos debería encontrar, en cualquier caso, a las compañías pequeñas y medianas y grandes también, en una situación económica y con recursos humanos para poder reiniciar operaciones más normales. Pero ahora estamos acá. Todavía estamos en este lugar del mediano plazo donde debemos ocuparnos de la salud de las personas y de la supervivencia del negocio. Entonces, hablando de estas claves para llegar a la continuidad operativa, voy a mencionar algunas y tratar de puntear lo que para nosotros, los que trabajamos en riesgos operativos y en crisis, en manejo de crisis, significa pensar hacia la continuidad del negocio. La primera es el liderazgo. Hay líderes natos, pero no todos. En general, los líderes que tienen un gran conocimiento operativo, les falta la capacidad de liderar y de motivar. Entonces hay que entrenarse para tener esa actitud visible y demostrable de liderazgo. El líder debe ser percibido de una manera correcta, influenciar en forma positiva y comprometerse en el ejemplo y comprometer a los otros para que puedan prevenir y para que puedan pensar en la continuidad de la misma manera que piensa el líder. Por otro lado, siempre están dando un soporte, dan soporte moral, dan soporte estratégico, interactúan constantemente, preguntan, escuchan.
le dan un seguimiento y una retroalimentación positiva y constructiva a cada paso de lo que se está haciendo. No solo entienden las amenazas, sino que saben transmitirlas a sus equipos de una manera efectiva. Entonces cuidan a las personas, porque las personas entienden de la misma manera cuáles son las amenazas. Por otro lado, yo decía, escuchan y aceptan que haya iniciativas de parte del nivel operativo. ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor sus riesgos que las personas que están operando. Entonces, cada integrante de un equipo puede, desde su área de responsabilidad, puntualizar mejor cuáles son los posibles riesgos operativos que van a enfrentar. Y el líder tiene la capacidad de reevaluar las soluciones que van a permitir que toda la organización pueda avanzar de una manera eficiente y productiva. Esas características de liderazgo son importantísimas y claves en la continuidad de la operación. Los temas de riesgos. Una vez que se entra en una crisis, hay que rehacer, hay que volver a renovar todas nuestras evaluaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque los riesgos se han modificado, aumentado o minimizado, casi ninguno, pero han cambiado posiciones en cuanto a su severidad y a su probabilidad de ocurrencia, que es la medida que normalmente todos los que evaluamos riesgos tenemos en cuenta, que son nuestros dos ejes, la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de cada evento. Entonces, la primera es rehacer todas las evaluaciones con mínimo 2 escenarios posibles. Uno que es el que estamos cruzando, que son de 4 a 12 meses de impacto, no solo del virus, sino de una desaceleración económica profunda. Y el otro es un escenario mucho más largo, de un largo alcance, y con una economía lenta, disminuida, y un reinicio igual de lento y disminuido. Y un tema fundamental es poder determinar cuáles son las operaciones críticas y los puntos críticos. En cada fase operativa, en la integridad de todos los activos que se tienen para detener o para continuar operando, en las acciones de personas y el conocimiento que esas personas tienen en las operaciones. Tengamos en cuenta que hay mucha gente conocedora de las operaciones que son personas que están en grupos de riesgo. Y esas personas no van a ir a operar. Entonces aparecen nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones tienen el conocimiento de las operaciones que se requieren. Necesitan una recapacitación para entender cuáles van a ser los procedimientos que van a seguir en forma operativa. Eso debe también tomarse como punto crítico. En cuanto a los recursos tecnológicos, de golpe todos necesitamos una gran cantidad de megas para poder recibir y transmitir. Necesitamos dispositivos, necesitamos recursos tecnológicos, algunos que sabíamos manejar y otros que no sabíamos manejar. Entonces hay que determinar cuáles son nuestros recursos críticos para poder manejarlos mejor. Y finalmente, bueno, los recursos financieros son siempre un punto crítico en las operaciones y en el manejo de las compañías. Esto sería lo que hay que evaluar nuevamente y en forma casi continua para poder determinar en qué punto estamos parados. Los suministros. Obviamente, nada, ni el transporte, ni los suministros de los insumos de toda índole están funcionando igual que
en enero, en febrero o en octubre del año pasado. Esto trae dificultades logísticas y de suministros muy importantes y que afectan directamente a operaciones que necesitan de esos suministros. El tema repuestos y reposición. Repuestos de equipos y reposición de piezas críticas. Ya no funciona de la misma manera y hay que tenerlo muy en cuenta. Hay escenarios que pueden producirse porque esta cadena de elementos y de suministros no va a funcionar en ningún caso. Hablemos de elementos de seguridad, hablemos de, como dijimos antes, de repuestos para equipos o piezas que son críticas, o materiales no de construcción, porque la construcción civil se detuvo mucho, pero sí de temas mecánicos para los equipos que están funcionando, que tampoco van a estar disponibles, por lo menos disponibles en el tiempo que lo necesitamos. Hay que poder evaluar que esa dificultad nos va a llevar un tiempo mayor. ¿Cómo vamos a transportar el personal? Tiene que ser transportado de una manera segura y confiable, según procedimiento, pero también según el protocolo. Entonces, si cada unidad va a poder llevar la mitad del personal, sabemos que vamos a tener una cantidad inferior de personal yendo a las operaciones. Y, por ejemplo, otro tema que es normal en las locaciones o en los yacimientos hay comedores. Esto también va a funcionar distinto y el suministro de los alimentos va a funcionar diferente. Con lo cual es un tema que hay que poder manejar, y de acá que decimos que hace falta un equipo multidisciplinario para poder pensar en todas estas variables. El servicio médico, su disponibilidad no va a ser igual que cuando teníamos normalmente equipos o ambulancias o enfermerías en los yacimientos. Entonces también vamos a tener una modificación en ese sentido. Un tema más quizás grave en cuanto a la seguridad está en la integridad de los archivos. La seguridad de los procesos tiene que ser repensada. Como dijimos al principio, por algunos que se van a detener y otros que van a proseguir. Y de qué manera va a ser una y otra cosa. ¿Cómo se pueden reanudar las operaciones después de una inactividad larga, prolongada, como la que tenemos ahora? Requiere de mucho planeamiento y conocimiento de cada parte del proceso. Hay que actualizar esos procedimientos, los que ya teníamos, conociendo ahora los protocolos sanitarios que vamos a tener, porque hay que sumarlos. Indefectiblemente no se puede separar una cosa de la otra. En el caso de las señalizaciones y el mantenimiento, los mantenimientos que no se realizaban, las señalizaciones son cosas que están en los equipos para indicarnos, por ejemplo, un bloqueo eléctrico o un desarme mecánico en forma ordenada. Hay que verificar que estén esos indicadores, esas señalizaciones, y además, previo a eso, tenemos que fijarnos en qué mantenimientos había que realizar que no se realizaron, para no llegar y encontrar en determinados casos procedimientos que no se pueden realizar porque no están operables. Hubo muchas transformaciones digitales a raíz de esta pandemia, que son excelentes, pero necesitamos de una comprobación del funcionamiento correcto de esas transformaciones y de que esas nuevas maneras operativas, digamos, tengan un funcionamiento adecuado y que estén calibradas.
Y finalmente, vamos a tener que hacer un refresco, como se dice normalmente, de todos los conocimientos operativos y de estos procedimientos más protocolos para el personal que pongamos en operación. ¿Por qué? Porque los procedimientos pueden conocerse, pero ahora que le sumamos el protocolo tienen que tener una cantidad de pautas diferentes: distanciamiento, mínimo personal, manejo diferente del instructivo que ya tenían. Entonces, en estos casos vamos a tener que refrescarle a los operativos cómo es que se va a realizar el procedimiento. En términos de tiempo inactivo, siempre se dice que las crisis generan una oportunidad. Y ciertamente lo es si se toma como una oportunidad para generar cosas mejores. Uno debería utilizar proactivamente el tiempo de inactividad de los equipos de trabajo que uno tiene. Entonces, si vamos a tomar las oportunidades, sería una oportunidad excelente para preparar el personal en un reinicio o para un reinicio y una recuperación en mediano plazo o un poco más largo, pero para preparar todo el reinicio. Otra sería la actualización, como ya dijimos que había que hacer, de instructivos y la verificación de qué planes había con terceros, que no se harán en este momento, pero se retomarán en el momento que se vuelva de alguna forma a tener una operación más normal. Hay que realizar capacitaciones. Este es un momento casi ideal porque la gente está trabajando en forma virtual, en home working, y pueden hacerse distintos horarios de capacitaciones diferentes para el personal. De hecho, entre las capacitaciones se pueden desarrollar habilidades que las personas no tenían tiempo de hacer antes, como las habilidades de gestión, las de seguridad operativa y la de manejo de dispositivos y de muchas tareas virtuales basadas en dispositivos diferentes. Esto hay mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que lo maneja con muchísima soltura. Y hay gente que no lo puede manejar o no lo sabe manejar y es el momento ideal para entrenar. Y por supuesto hay apps, aplicaciones nuevas en los teléfonos, por ejemplo, que se utilizan ahora para acelerar gestiones y que hay que enseñar a usarlas correctamente para que se puedan manejar en toda su dimensión y que sirvan de la manera que se contrata. Finalmente hay un tema que es la comunicación. Comunicar, dijimos que era una dificultad para algunas empresas y creemos que la comunicación es casi la base de toda la confianza, no solamente internamente en el personal, sino en las comunidades. De modo que hay que ser proactivo en poder comunicar interna y externamente. Y para eso tenemos que pensar que tenemos que poder informar, comunicar qué eventos han ocurrido, sean buenos o sean no demasiado buenos, qué medidas y planes de prevención la empresa está tomando y qué planes de mitigación en caso de tener un evento que ocurriera que no es agradable. Informar al personal de todas las dudas. El personal va a estar conectado prácticamente en todos los horarios de trabajo y es un momento ideal para poder informar al personal o pedirle al personal que comunique sus dudas para poder evacuar esas dudas y dejar tranquilidad en la gente que está compitiendo y operando para la empresa. Y finalmente, en todos casos hay que comunicar ya en forma general, por eso se muestran, digamos, cosas como
Instagram, como mails, como WhatsApps, como cualquier elemento o medio de comunicación, medidas que se van a tomar en cualquier caso de reinicio. La base de la continuidad operativa es generar un compromiso interno de las personas que están trabajando y un compromiso externo. En principio, tenemos que saber qué hacer, generar el conocimiento de qué hacer, generar la habilidad de cómo hacerlo y generar en ese compromiso el saber para qué hacerlo, por qué lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer. Esta continuidad que se va haciendo cíclica es lo que nos da la tranquilidad de poder empezar una continuidad operativa. Concluyendo un poco toda la exposición, diría que bueno, lo más importante es poder revisar riesgos y amenazas permanentemente, todo lo nuevo que va apareciendo, evaluar todas las contingencias logísticas por pandemia, chequear la integridad de los activos ante cualquier reinicio, ser muy proactivos durante el tiempo de espera, porque ese tiempo es aprovechable, y comunicarse y escuchar. Sobre todo a la gente que sigue estando en la compañía y que va a seguir operando. Hay que escuchar y comunicar todo lo que sabemos que vamos a estar haciendo y de alguna forma interactuar con el equipo. Gracias por su atención y esta es la idea que tenemos en PF Consulting de cómo generar una continuidad operativa. En cualquier caso, en mi dirección de mail o en mi LinkedIn estaré respondiendo cualquier pregunta. Muchas gracias.